Uno de los temas más apasionantes de la bioquímica para nosotros, los bioquímicos, es el tema del ciclo de Krebs. Sin embargo, para los estudiantes la opinión es diferente. ¿Por qué? Tal vez porque tengan deficiencia de química orgánica, de química inorgánica, o quizás tengan profesores que no dominen muy bien el tema de la bioquímica. Por eso nosotros hemos decidido desarrollar el ciclo de Krebs paso a paso, tratando de ayudar a los estudiantes a comprender mejor este ciclo metabólico. Bien, el ciclo de Krebs es el ciclo mediante el cual el ácido acético activado se degrada oxidativamente hasta CO2, agua y ATP. Cuando hablamos de ácido acético activado nos estamos refiriendo al acetil-CoA, porque los ácidos grasos se activan cuando se unen a la coenzima A. En este ciclo, aunque hablamos de que se produce ATP, sin embargo, directamente se produce un GTP, ya que la mayor cantidad de energía se genera en forma de equivalentes reductores 3-NADH y un FADH2 que irán a la cadena respiratoria mitocondrial para reoxidarse y producir 9 ATP más una molécula de agua por cada NADH y por cada FADH2. El ciclo de Krebs se localiza en la matriz mitocondrial. Las mitocondrias son organelos de respiración celular o también llamados hornos energéticos. El número de mitocondrias de las células o de los tejidos va a depender de la actividad metabólica o de los requerimientos energéticos que tenga ese tejido. Por ejemplo, tenemos el hígado, el corazón, el cerebro, constituyen los principales órganos ricos en mitocondrias. ¿Por qué? Porque su actividad metabólica, su demanda de ATP es muy grande. Aquí vemos la mitocondria. En esta mitocondria tenemos que en la matriz mitocondrial, aquí el espacio entre las crestas mitocondriales, ahí donde se localiza el ciclo de Krebs. Estos organelos tienen una membrana mitocondrial externa que es libremente permeable, lisa, y una membrana mitocondrial interna donde se localiza la cadena respiratoria mitocondrial que presenta pliegues o invaginaciones que se llaman crestas mitocondriales. El ciclo de Krebs es importante porque es esencialmente aeróbico. ¿Qué quiere decir? Que funciona acoplado a la cadena respiratoria mitocondrial. Sin oxígeno, sin cadena respiratoria, el ciclo de Krebs no va a trabajar. Entonces la cadena respiratoria es al ciclo de Krebs como la cola a una chichigua o papalote. Debemos recordar que la principal función de este ciclo, donde se degrada el acetil-CoA, es producir ATP. Este ciclo es autocatalítico. ¿Qué quiere decir autocatalítico? Que una sola molécula de oxalacetato, que es la molécula inicial, es capaz de poder oxidar, de poder degradar una gran cantidad de moléculas de acetil-CoA hasta CO2, agua y ATP. Este ciclo ha sido llamado vía final común del metabolismo. ¿Por qué? Porque en él terminan de degradarse los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa hasta CO2, agua y ATP. Y además, este es el principal ciclo de encrucijada del metabolismo intermediario. ¿Por qué? Porque este ciclo está relacionado con varios procesos metabólicos, es decir, él está encadenado con la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de porfirinas, metabolismo de aminoácidos y también tiene que ver con la gluconeogénesis. Producir ATP es la principal función de este ciclo. El ciclo de Krebs, como vemos en este diagrama, comienza con la condensación del oxalacetato y el acetil-CoA. Damos una vuelta, después de 8 reacciones se obtiene finalmente el oxalacetato. Ahora, este oxalacetato no se degrada en el ciclo, por eso decimos que es autocatalítico, sino que sirve para degradar otras moléculas de acetil-CoA en siguientes vueltas. Como el ciclo comienza con la condensación de oxalacetato y acetil-CoA, es importante determinar primero cuál es el origen del oxalacetato y del acetil-CoA. En primer lugar, veamos de dónde viene el oxalacetato. El oxalacetato procede principalmente del piruvato derivado de la glucosa. Es decir, la glucólisis que ocurre en el citosol va a generar ácido pirúvico. Este entra a la mitocondria y dentro de la mitocondria el pirúvico o piruvato va a ser carboxilado utilizando CO2
o bicarbonato. Esta enzima utiliza ATP como fuente de energía. Quiere decir que para pegar el bicarbonato al piruvato necesito energía procedente de la hidrólisis del ATP en ADP más PI. La enzima piruvato carboxilasa necesita como coenzima biocitina o biotina. Aquí podemos ver el bicarbonato, que es rojo, como carboxila al piruvato, dando origen ahora a un ácido dicarboxílico. La piruvato carboxilasa viene a ser la principal enzima anaplerótica del ciclo. ¿Por qué? Porque esa enzima es responsable de generar el metabolito más importante del ciclo, sin el cual acetil-CoA no puede condensarse. Veamos ahora cómo se forma acetil-coenzima A, el metabolito que se tendrá que condensar con oxalacetato en el ciclo de Krebs. De igual manera, el acetil-CoA procede del piruvato igual que el oxalacetato. Pero ahora tenemos que el piruvato se va a descarboxilar. Se va a descarboxilar por una enzima o un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Este complejo enzimático, piruvato deshidrogenasa, tiene una particularidad y es que está constituido por 3 enzimas diferentes y requiere 5 coenzimas. Aquí podemos ver el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Veamos paso por paso. El piruvato o ácido pirúvico es descarboxilado por la enzima E1, la primera enzima del complejo llamada piruvato descarboxilasa. Esa enzima necesita como cofactor o coenzima pirofosfato de tiamina o PPT. Ahora aparece acetil PPT. En un segundo momento, el acetil PPT va a servir de substrato para la segunda enzima E2, que se llama dihidrolipoil transacetilasa, que requiere 2 coenzimas. Requiere aquí dihidrolipoilo y requiere también coenzima A. Entonces, el acetil va a unirse con la lipoamida dando acetil-lipoamida y la coenzima A se va a quedar con el acetilo dando acetil-coenzima A. Esa lipoamida que está reducida luego va a ser oxidada de tal manera que los hidrogeniones van a ser transferidos al FAD por acción de la enzima E3 que se llama dihidrolipoil deshidrogenasa y el FAD se reduce a FADH2. Ese FADH2 finalmente va a transferir los hidrogeniones al NAD dando NADH más H. La enzima E3 necesita 2 coenzimas, una es FAD y la otra es NAD. Al final de esta reacción, el pirúvico se ha convertido por el complejo piruvato deshidrogenasa en acetil-coenzima A y NADH más H. En esta tabla podemos ver nosotros las 3 enzimas, la enzima 1, piruvato descarboxilasa, con su coenzima que es pirofosfato de tiamina y la vitamina precursora que es la vitamina. Dihidrolipoilo transacetilasa, enzima E2, tiene 2 coenzimas, dihidrolipoil DHL y coenzima A. El DHL viene del ácido lipoico y la coenzima A tiene la vitamina ácido pantoténico. La enzima número 3 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. Esta enzima necesita 2 coenzimas, FAD que viene de la vitamina B2 y NAD que viene de niacina. Entonces, por lo tanto, debemos señalar que la deficiencia de cualquiera de estas coenzimas o de sus vitaminas precursoras va a impedir que el piruvato se convierta en acetil-coenzima A. Los pacientes alcohólicos muy desnutridos generalmente tienen deficiencia pluricarencial, deficiencia en muchas vitaminas, sobre todo de tiamina o vitamina B1. Bien, entonces cuando esos pacientes llegan a un hospital con una hipoglucemia, resultado de la intoxicación alcohólica, hay que tener cuidado con se le da dextrosa. Se le da dextrosa endovenosa. Entonces, esa dextrosa endovenosa va a producir ácido pirúvico. Si es mucha la dextrosa, tenemos que fácilmente se va a saturar la conversión de pirúvico en acetil-CoA por la deficiencia de pirofosfato de tiamina. En estos pacientes, o sea, la enzima no va a trabajar y vamos a tener como resultado un aumento de ácido pirúvico y ese ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico. El aumento de ácido láctico en la circulación
va a dar como resultado que se ionice en lactato más hidrogenión. Este hidrogenión será neutralizado por el bicarbonato, un componente del buffer bicarbonato ácido carbónico, y va a dar ácido carbónico. Y a la larga van a bajar los niveles de bicarbonato que se consumieron para neutralizar el excedente de hidrogeniones, y el pH de la sangre va a ser menor de 7.4 debido a que la relación bicarbonato ácido carbónico va a ser menor que 20, y esto va a resultar en lo que se llama una acidosis láctica que tiene una alta mortalidad. Las reacciones del ciclo de Krebs. Vamos a ver paso a paso estas reacciones. Son 8. Aquí tenemos en primer lugar una condensación. Oxalacetato y acetil-CoA se unen dando citrato. Tenemos una isomerización. El citrato producido en la reacción anterior se convierte en isocetrato. La tercera reacción es una descarboxilación oxidativa. ¿Qué es descarboxilación oxidativa? Es la remoción de un grupo carboxilo en forma de CO2 acoplado a una deshidrogenación donde participa una deshidrogenasa aeróbica que requiere de una coenzima. La cuarta reacción es una descarboxilación oxidativa 2. Aquí el alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA. En quinto lugar tenemos una fosforilación a nivel del substrato, donde succinil-coenzima A, un metabolito de alta energía producido en el ciclo de Krebs, se convierte en succinato. Reacción 6. La reacción 6 tenemos una oxidación, o sea, deshidrogenación, convirtiendo succinato en fumarato. Reacción 7, una hidratación. La hidratación de fumarato da como resultado malato. Y la reacción número 8 es una deshidrogenación, o sea, una oxidación. En resumen, las reacciones del ciclo son 1, condensación, 2, isomerización, 3, descarboxilación oxidativa 1, 4, descarboxilación oxidativa 2, quinto, fosforilación a nivel del substrato, sexto, deshidrogenación, séptimo, hidratación y finalmente deshidrogenación. Para hacer más sencillo el aprendizaje del ciclo de Krebs, hemos ideado unos principios básicos y fundamentales que, si usted se va dejando llevar de ellos, el aprendizaje del ciclo de Krebs le va a ser menos tedioso y le va a ser sencillo. Y al final posiblemente usted va a estar de acuerdo conmigo que el ciclo de Krebs no es tan difícil, sino que es fácil. Lo primero es que usted tiene que recordar dos estructuras químicas antes de iniciar el proceso del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son? Primero tiene que memorizar la estructura química del oxalacetato. La escribe en una hoja 10 veces. Y también memoriza la estructura química del acetil-CoA, que tenemos acetilo unido a la coenzima A, que también debe ser escrita 10 veces hasta que usted la memorice. Ya memorizó esas estructuras químicas, entonces segundo, tiene que recordar la secuencia de reacciones del ciclo. ¿Cuáles? Las reacciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En tercer lugar, también debemos recordar cómo se le da el nombre recomendado a las enzimas de acuerdo a la IUP. Entonces, el nombre recomendado de las enzimas, recuerden que tiene dos partes. La primera parte del nombre es el nombre del substrato y la segunda parte, el nombre de la reacción catalizada, agregándole el sufijo asa. Por ejemplo, vemos aquí el piruvato, al ser carboxilado, se convierte en oxalacetato. La enzima, por lo tanto, se llama piruvato carboxilasa. Piruvato, nombre del substrato. Entonces, es una carboxilación. Por tanto, el sufijo ción se cambia por asa, piruvato carboxilasa. El tercer principio geminiano es recordar que cada reacción es preparatoria de la subsiguiente. Eso se verá más claro cuando desarrollemos el ciclo de Krebs paso por paso. Y en quinto lugar, tener tan solo una pizca de sentido común, que hace mucha falta para el aprendizaje de todo conocimiento. El nombre de esta historia es 4 recuerdos y una tenebranza. Desarrollemos pues ahora paso a paso al ciclo de Krebs. Ya usted memorizó la estructura química del oxalacetato y la escribió en una hoja de papel. Perfecto. Vamos ahora a ir desarrollando reacción tras reacción. La primera reacción del ciclo es una condensación. Observemos aquí que oxalacetato se va
a condensar o va a reaccionar con acetil-CoA. Observen ustedes que acá acetilo es esto, está unido a la coenzima A. Para usted romper esta unión del acetilo o del acetato con la coenzima A necesita agua. O sea, la enzima citrato sintasa utiliza agua y rompe esta unión. Sale la coenzima A y entonces el grupo aquí acetilo va a reaccionar con el enlace más reactivo del oxalacetato, que es este doble enlace. Entonces aquí voy a unir al grupo carbonilo, voy a unir el acético. Para unirlo debo quitar un hidrógeno del metilo y es por eso que tenemos aquí arriba CH2COOH y el nuevo compuesto obtenido de esta primera reacción es el citrato. Por eso este ciclo se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato. También se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque en él se producen varios ácidos tricarboxílicos. La siguiente reacción es una isomerización, recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este citrato se va a convertir en su isómero, el isocitrato. Veamos, ¿en qué parte de esta estructura va a ocurrir la reacción? Debemos recordar que esta parte sombreada, la negrita, que viene de acetato, no se puede tocar durante todo el ciclo. Esa negrita, esa parte negrita de arriba, no podemos tocarla. Entonces todas las reacciones van a ocurrir en la parte de abajo que venía del oxalacetato. Entonces, ¿cuál fue la modificación trascendente que ocurrió en el oxalacetato, en esta parte del oxalacetato? O que el ceto se convirtió en OH. Por lo tanto, quiere decir que en la siguiente reacción el OH tiene que participar. ¿Cómo convierto el citrato en isocitrato sin tener que tocar la parte de arriba y donde tiene que participar el OH? Bueno, el OH que está aquí va a bajar hacia acá. Baja el OH y el hidrógeno sube. De tal manera que tenemos aquí el OH en el carbono de abajo y tengo OH y aquí el hidrógeno. Este compuesto es el isómero del citrato, se llama isocitrato. ¿Y por qué la enzima se llama cis-aconitasa y que requiere hierro? Porque se forma un intermediario llamado cis-aconitato. El OH ni el H pueden salir solos. Como no pueden salir solos, salen en forma de agua. La salida de agua da un intermediario que se llama cis-aconitato y el agua vuelve y entra y convierte el cis-aconitato en isocitrato. La reacción 3, decíamos previamente, que es una descarboxilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa. Bien, ¿en qué parte de esta molécula va a ocurrir la reacción? Obviamente que en el OH. ¿Por qué? Porque bajamos el OH acá. ¿Para qué? Para poder deshidrogenarlo. Aquí hay una descarboxilación oxidativa. Va a salir este grupo carboxilo en forma de CO2 y entra NAD que va a salir reducida como NADH más H. Esto es una descarboxilación oxidativa que requiere manganeso como cofactor. Aquí el producto resultante se llama alfa-cetoglutarato. Veamos que esta es la primera reacción del ciclo donde se genera un equivalente reductor, es decir, se genera NADH. Este NADH es la coenzima NAD reducida. Ese NADH más H va ahora, veamos lo que sucede con él. Ese NADH más H va a ser reoxidado. ¿Qué quiere decir? Que la enzima isocitrato deshidrogenasa necesita NAD como coenzima. Bien, pero una vez que se reduce, la enzima no puede seguir utilizándolo. Debo remover los hidrogeniones del NAD H más H y eso ocurre en la cadena respiratoria mitocondrial. Quien se queda finalmente con los hidrogeniones es el oxígeno que trae la hemoglobina y forma agua oxidativa o agua metabólica. Así, este proceso da como resultado que se me regenere el NAD para que la enzima isocitrato deshidrogenasa pueda volver a utilizarlo. ¿Qué resulta? Que cuando los hidrogeniones que tiene el NADH más H son transportados por la cadena respiratoria mitocondrial, aquí circulan en forma de protones y electrones y al circular se libera
energía oxidativa que va a ser aprovechada para formar 2.5 ATP. En la siguiente reacción tenemos otra descarboxilación oxidativa. El único CO2 que puede salir es este de abajo, porque el carboxilo de arriba es intocable. Ahora sale el carboxilo como CO2, entra a la coenzima A, entra NAD, entonces el NAD sale reducido como NADH más H. Esta reacción es catalizada por un complejo enzimático llamado alfa-ceto-glutarato deshidrogenasa. Debemos señalar que este complejo enzimático necesita de las mismas 5 coenzimas que el complejo piruvato deshidrogenasa: NAD, FAD, coenzima A, dihidrolipohilo y pirofosfato de tiamina. El NADH más H no puede seguir siendo utilizado por la enzima alfa-ceto-glutarato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque tiene hidrógenos. Entonces el NAD sirve para remover hidrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que ser reoxidado. Entonces la cadena respiratoria mitocondrial recibe los hidrogeniones que circulan como protones y electrones para formar agua metabólica y queda libre el NAD para que la enzima o el complejo enzimático pueda utilizarlo. Cuando pasan los electrones por la cadena respiratoria, se libera energía, la cual es aprovechada para formar 2.5 ATP. Esos 2.5 ATP se obtienen por fosforilación oxidativa, igual que los 2.5 ATP que se produjeron en la reacción previa. Aquí tenemos el producto que es succinilcoenzima A. Si observamos, este es el único intermediario químico de alta energía del ciclo de Krebs. Observemos que aquí está una S itálica que representa un enlace de alta energía, succinilcoenzima A. La siguiente reacción, ¿dónde? ¿En el doble enlace? No, en el enlace de alta energía, porque ese enlace es muy reactivo, más reactivo que el doble enlace. Y segundo, ese enlace de alta energía fue la modificación que ocurrió en la reacción número 4. En la reacción número 5 tenemos lo siguiente, que hay una fosforilación a nivel del substrato. ¿Qué resulta? Se rompe el enlace de alta energía y entonces sale la coenzima A. La energía liberada es aprovechada para unir GDP con PI y formar entonces GTP. La enzima que cataliza esta reacción se llama succinato-tioquinasa y el producto se llama succinato. Las células no utilizan GTP como moneda energética, sino que utilizan ATP. Entonces, por lo tanto, ese GTP obtenido aquí tiene que ser convertido en ATP por una enzima que se llama disfosfoquinasa. Este ATP viene del GTP y este ATP o GTP se forman por fosforilación a nivel del substrato. La siguiente reacción, el succinato va a sufrir una deshidrogenación o una oxidación. Sale un hidrógeno de aquí y otro hidrógeno de aquí. Para remover esos hidrógenos necesito una coenzima transportadora de hidrógenos que es el FAD, una coenzima requerida por la enzima actuante que se llama succinato deshidrogenasa. Cuando quito un enlace de este carbono y otro de arriba, va a aparecer un doble enlace y el succinato se convierte en fumarato. ¿Qué tengo como resultado? Otro equivalente reductor, FADH2. Ese equivalente reductor, vemos en esta reacción que para que pueda ser reutilizado tiene que ser reoxidado. Los hidrogeniones circulan por la cadena respiratoria como protones y electrones. Se unen a media molécula de oxígeno para formar agua oxidativa. Vemos aquí que durante el flujo de electrones, los electrones que vienen de la descomposición de los hidrogeniones en protones y electrones por la cadena respiratoria, la energía liberada es utilizada para formar 1.5 moléculas de ATP, a diferencia del NADH, aquí que produjo 2.5 y acá arriba también. Observemos que aquí cada FADH2 genera 1.5 ATP. La siguiente reacción, el fumarato va a sufrir una hidratación.
entra agua, voy de abajo hacia arriba, no sale agua, entra el agua de abajo arriba. El agua da dos componentes, H y OH. El agua, como da H y OH, la reacción va a ocurrir en el doble enlace. El OH va a colocarse arriba y el H abajo, generando aquí un grupo CH2. El producto resultante es el metabolito llamado malato. Finalmente, en la última reacción del ciclo, que hay una deshidrogenación. En esta deshidrogenación, el malato se convierte finalmente en oxalacetato. Entonces, removemos un hidrógeno de aquí y otro de acá. Si usted observa acá, la única diferencia entre malato y oxalacetato es que el malato tiene dos hidrógenos acá. Entonces, para removerlos, utiliza la coenzima NAD, que sale como NADH más H, regenerando, como decíamos, el metabolito inicial, que es el oxalacetato. ¿Qué sucede ahora con este equivalente reductor, NADH más H? Bueno, que va a la cadena respiratoria mitocondrial para unirse los protones y electrones, unirse con medio oxígeno y dar agua, y así regenerar el NAD. De modo pues que la función del oxígeno en la cadena respiratoria mitocondrial es reoxidar los equivalentes reductores, los 3 NADH y el FADH2 que se producen en el ciclo de Krebs, para obtener de nuevo NAD y FAD para que las respectivas enzimas puedan seguir removiendo hidrógeno. Durante el flujo de electrones por la cadena respiratoria se libera energía oxidativa, y esa energía oxidativa es atrapada en forma de ATP, formando 2.5 ATP. Hemos observado aquí que el ciclo comenzó con oxalacetato y acetil-CoA. Al final de la primera vuelta, nosotros obtenemos de nuevo el oxalacetato. Por eso es que decimos que quien se degrada es el acetato, no acetil-CoA, precisamente porque la coenzima A sale. Y ese acetato se degradó en dos moléculas de CO2, dos CO2, uno aquí en la reacción número 3, otro en la reacción número 4. Dio un NADH, otro NADH, 3 NADH y un FADH2 más un GTP, y el agua que se produce en la cadena respiratoria mitocondrial. Nosotros vemos que la energía neta obtenida en el ciclo de Krebs es de 10 ATP por mol de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque tenemos que hay 3 NADH que producen, cada una produce 2.5 ATP, y un FADH2 que produce 1.5 ATP. La suma son 9 ATP por fosforilación oxidativa, más el GTP da un total de 10 ATP por cada mol de acetil-CoA. Esperamos que este ciclo les haya resultado útil y que usted haya podido sacarle provecho y pueda repetirlo una y otra vez hasta que al final pueda entender y exclamar junto conmigo: el ciclo de Krebs, qué fácil es.